Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Se ve la filmina? Sí, doctor, buenas tardes. Ya, hablé con la doctora y ella termina hoy día y me ha pedido que esta semana termina todas las clases. Hoy día juntamos tres clases y las clases de la semana que viene junto gestión de riego y efecto en medio ambiente, efecto climático, ¿ya? Así que de una vez por eso le dije empezar temprano. Desastres y su impacto en la salud pública, ¿ya? La clase se empezó a grabar. Perú es un país de América Latina y está expuesto a desastres naturales, por ejemplo, una erupción del volcán, una inundación, un terremoto, pero hay desastres provocados por el hombre, el incendio, por ejemplo, un escape de gas, una guerra, ¿no? Y esos desastres naturales, desastres artificiales, es decir, desastres provocados por el hombre, implica alteraciones del medio ambiente y alteraciones epidemiológicas, ¿no? Desastres y su impacto en la salud pública. Miren ustedes la muerte de un desastre. Un terremoto origina bastantes lesiones, abrumador, pero una inundación, un tsunami, pocas, ¿no? Generalmente la muerte de los desastres son por terremotos. Pero cuando hay escasez de alimento, la escasez de alimento es común en la inundación porque altera la cosecha, lo mismo que el tsunami, que el agua altera las cosechas. Pero un terremoto que se supone que es al aire libre, pues no, nadie se va a caer sobre una huerta, ¿no? Sobre un campo de agricultura, no hay techo. Es raro la escasez de alimento en terremoto y en vendavales. La hambruna, grande movimiento de población, se ven las inundaciones, ¿no? Y se ven los tsunamis, ¿no? Estos son desastres del siglo XX, estamos siglo XXI, ¿no? Eso ya no vamos a explicar para que ustedes lo tienen ya esto grabado, pero el Perú, pues en el año 70, que clasificó a México, ¿no? México 70, en Huaraz, Yungay, 70.000 muertos. No es nada comparando con un ciclón que mató a 500.000 habitantes, ¿no? 200.000 un terremoto en China, que hay bastante habitantes, ¿no? Miren los desastres, cantidad de víctimas, ¿ah? 500.000, 100.000, 70.000. Vamos al siglo XXI, pues tenemos bastante muertes en Haití, en un terremoto en el año 2010, miren, 316.000, terremotos en China, 70.000, 231 un tsunami en Indonesia. Entonces, los desastres en realidad es un problema de salud pública por el número de muertes que ocasiona, ¿no? Terremotos, la ola de calor en Rusia, 56.000 murieron. Fíjense ustedes, los últimos de 2017 en Somalia, el África, una sequía. Bueno, la sequía no mata, pero quedaron 400.000 personas sin hogares por la sequía, ¿no? Hay una ola de color, sigue en Rusia y tsunami en Japón, ¿no? 21.000 muertos. Un incendio en California, no hubo muerte, pero se perdieron 52.000 hectáreas de bosque, ¿no? Y más bien víctima fue un terremoto, ¿no es cierto? El año pasado en Siria, Turquía, 50.000 habitantes, miren, ¿no? Del año del 2023. Australia, pues todo en la televisión vimos el tremendo fuego, destruyeron 30 millones de hectáreas, mira Australia, ¿no? El incendio que hubo hace 3 años y medio. ¿Cuáles son los efectos generales de un desastre en la salud pública? Primero, en salud pública, el desastre que origina destruye la infraestructura. No hay hospitales, no hay postas donde deben atenderse, donde hacer prevención y promoción. Hay efectos adversos también sobre los desastres, porque muchos desastres originan enfermedades, epidemias, algunos, ¿no? Enfermedades transmisibles. Además, hay un problema psicológico porque la gente que se ha muerto en su familia, que han perdido su trabajo, seres queridos, bienes, pues obviamente tienen un trauma post-desastre. No va a haber alimento, ¿no? Por el desastre y eso implica malnutrición y los movimientos poblacionales que se salen de su tierra origina la hambruna. Entonces el desastre en realidad destruye donde atender, efectos adversos por enfermedades transmisibles, comportamientos psicológicos, no va a haber alimentos y viene el movimiento poblacional, la hambruna. Todo eso va a originar la consecuencia en salud pública debido a los desastres. Los desastres pueden ser naturales y pueden ser causados por el hombre o artificiales. El desastre natural
rápidamente empieza, o otra vez es lento, crónico. El desastre natural de impacto súbito, tienen ustedes los terremotos, los tsunamis, los tifones, los derrumbes, esos son rápidos, bruscos. Pero los desastres que se inician poco a poco es una sequía, una hambruna, deforestación, infestación por plagas, son desastres naturales, la sequía, la hambruna, infestación por plagas, que son desastres naturales de inicio lento. Y los desastres causados por culpa del hombre es, por ejemplo, un choque de dos carros, transporte vehicular, los derrames de petróleo, terrorismo, déficit ambiental. Las emergencias complejas son las guerras también, ahí el desastre provocado por el hombre de origen humano, ¿no? Hay entonces naturales sí, provocados por el hombre. Y lo natural es brusco y de inicio lento. Algunos aspectos de la salud ambiental y del agua. Si la cantidad de agua es insuficiente, la gente toma el agua del río, pues, agua insegura. Y la calidad del agua significa que no existe Escherichia coli. 0 a 10 coliformes por 100 mililitros de agua, 0 a 10 coliformes por ciento es aceptable porque el agua no es estéril, pero no va a pasar nada para el tubo digestivo 0 a 10, pero ya está contaminada si tiene de 10 a 100 coliformes por 100 mililitros de agua. De 10 a 100, a partir de 10 ya está contaminada y peligrosa 100 a 1000, más de 1000 es muy contaminada. Entonces el agua debemos consumirla cuando tenga de 0 a 10 coliformes. Por encima de 10, sea contaminada, peligrosa y muy contaminada, la calidad se altera. Debe haber un grifo donde sale el agua por cada 200 o 300 personas, ¿no? A veces en el Perú hay 300, 500 y no existe ningún grifo en las cuadras, ¿no? Un grifo por cada 200, 300 personas. ¿Y cuánto de agua debe haber? Agua potable, lo mínimo para una persona, 3 a 5 litros. ¿Por qué? Porque usted dirá, tanto va a beber, no solamente es alimento, es agua en un desastre, 3 litros mínimo, sirve para el baño, para la cocina, para el aseo, ¿no? 3 a 5 litros por persona. Y también en la emergencia, las secretas humanas, ¿no? Que hay que quemarlos, convertirlo en abonos. No se olviden los albergues, además del agua, el albergue es un lugar, pues no hay donde pernoctar, se han caído las casas, uno si es invierno, peor, entonces tiene que pernoctarse en un sitio para dormir, esos son los albergues, ¿no? Entonces darle alimento, darle agua ahí, o buscarles un albergue para las personas víctimas de un desastre natural o provocado por el hombre. Las poblaciones se van a desplazar, por ejemplo, en guerras civiles, y va a haber hacinamiento, y el hacinamiento, esa gente desplazada origina enfermedades como sarampión, meningitis e infección respiratoria aguda, y también a veces infecciones por VIH, desplazamiento de las poblaciones. Pero se trastornan los servicios básicos de salud. Hemos dicho, en países no desarrollados hay un mayor impacto en la salud pública. Los huracanes y las inundaciones destruyen las cosechas. Y hemos dicho, huracanes e inundaciones destruyen las cosechas. Y además, ¿qué enfermedades hay originados en desastres? Transmitido por personas, por tubo digestivo y por el vector. Transmitido por personas, meningitis y tuberculosis. Transmitido por transmisión entérica, viene a ser la hepatitis, la diarrea, pues por tubo digestivo. De persona a persona es VIH, meningitis y tuberculosis. Y por un vector tenemos la malaria, tenemos el dengue, ¿no? Pero también hay el C. ¿Qué es el C? C, síndrome de estrés postraumático. C, síndrome de estrés postraumático, es un síndrome que afecta a la salud mental en la persona. Muchos se abusan del alcohol, hay ansiedad y somatizan, ¿no? Le falta el aire, le duele el pecho. El primer desastre natural, miren ustedes, no hay dónde pernoctar acá, es los terremotos. La energía mecánica es la que causa muerte, se cae pues digamos una pared, un techo sobre la persona. Pero también después de terremoto vieron quemaduras y la gente a veces no muere
digamos, por el impacto de algo sólido, muere porque se ahoga, inhala el humo debido a que un terremoto originó quemadura y muere quemado, ya ni siente, ¿no? La energía química, ¿no? ¿Cuáles son los factores que influyen que haya morbilidad y mortalidad en terremoto? Después de un terremoto viene el tsunami, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer antes del terremoto? Educar a la familia. Miren ustedes un ejemplo. Las imágenes valen más que 1000 palabras. Cerrar la válvula de agua, de gas, de electricidad. Objetos pesados no hay que ponerlo pues en la parte alta. Tener la mochila de emergencia que usted ya lo sabe, ¿no? Su linterna, su frazada, su comida no perecible. A la hora del terremoto, mantener la calma, ponerse de un escritorio no de vidrio, sino un escritorio de cedro grueso, ¿no? O alejarse de los vidrios también, o ponerse en un dintel, ¿no? Que tiene columna durante el terremoto. Cuidado con los vidrios, alejarse de los vidrios. Si usted está fuera de la casa, aléjese de los edificios o de los postes eléctricos. Y si está manejando, deje de manejar y estaciones a un costado. Después del terremoto, cuidado con la réplica que se termina de caer el edificio, chequeen las lesiones, no regrese a la casa, porque puede haber una réplica y caerse del todo la casa. No usen teléfono, sino radio, mensajes, ¿no es cierto? Messenger. Cuidado, yo le dije, cuidado con la escapada de gas de las cocinas, cierren el gas, ¿no? La cierre del agua, de la electricidad, el grifo puede estar contaminado, ¿ah? La ventana sí hay que cubrirla con madera o sábana plástica, ¿no? Y no usar pues sayonara, porque si no use zapatos se pueden cortar con los vidrios, ¿no? Para planear escenario para terremotos, siempre instrucciones dónde tienen que evacuar. ¿Saben dónde van a evacuar cuando salgan de su casa? ¿Cuáles son los sitios seguros? ¿Han planificado eso? A ver, cada uno de ustedes con su familia. ¿Cómo hacer para cuidar a los jóvenes, a los adultos mayores? ¿Tienen incendios para extinguir incendios? Chequear los daños. Hay que planificar los escenarios para los terremotos. Otro desastre después del terremoto es la erupción volcán, mire, efecto devastadora. Entonces ahí tienen que entrar los expertos en geología del volcán, ¿no? Cuando comienza, no tenemos el Misti, ¿no? Tremendo volcán ahí en Arequipa. Hay que planificar evacuación, porque primero es como un terremoto, segundo, la erupción volcánica avisa, ¿no? Con la ceniza antes que salga la lava, entonces hay que hacer planes de evacuación, búsqueda y de rescate. Hay que preparar a la comunidad qué tienen que hacer cuando suene la alarma que el volcán comenzó a erupcionar, ¿no? Tenemos que evacuar, pues, ¿no? No vamos a esperar que salga la lava y recién evacuar. La gente tiene que estar entrenada y hacer caso a las autoridades. Miren un volcán que murieron 23.000 personas por una avalancha, fue en Colombia, ¿no? Sudamérica, ¿no? El Nevado de Ruiz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Áreas para evacuar. ¿Dónde se tiene que ir la gente cuando comience a erupcionar el volcán? Planes de búsqueda y de rescate y monitorear el aire. Se pone tóxico, ¿no? Por los gases, ¿no? Que emanan ahí del cráter del volcán. Por eso hay que tener ya reserva de máscara en aquellas ciudades, regiones que tienen volcanes y que están en actividad, tener su máscara, ¿no? No esperar a última hora, ¿no? Y fortalecer los servicios de emergencia. Otro desastre es el ciclón tropical. Ciclón tropical le conocemos más con el nombre de huracán. Este es el ciclón. El ciclón es el huracán, no confundir con el tornado. El tornado tiene forma de embudo, ¿no? Con la base hacia arriba, triangular, con la punta hacia abajo. Ese es el tornado, como en la película de Flash. Pero acá estamos hablando de el huracán, llamado ciclón también, ¿no? Miren cómo mueve, ¿ah? Nos movió un poco el árbol. Entonces, es impacto porque después del huracán, que es una masa de aire, sale un poco el mar, no un tsunami, un poco de mar se llama marejada. Entonces la gente a veces muere ahogado por la marejada, sobre todo los que están viviendo cerca a la playa, ¿no? También trastorna la salud mental y lo que tenemos que hacer es también, igual que la erupción volcánica, evacuar. A ti te avisa a veces horas dónde va a pasar, en qué parte el huracán y entonces ya sabe que va a pasar por donde uno vive, tiene que evacuar, ¿no?
Miren ustedes, en las islas, en Cuba, ¿no? República Dominicana, Estados Unidos son frecuentes los huracanes, ¿no? Entonces, el 70% sabemos 24 horas dónde, 24 horas de antemano dónde van a pasar. Se voló el Mira, cayó sobre la casa del árbol, con raíz y todo. Entonces uno comienza a evacuar, ya sabe que va a pasar el huracán por tal región, tal ciudad, comienzan a evacuarse a pie o en carro, ¿no? A otros lugares seguros. La gente tiene que tener un buen comportamiento para sobrevivir y tiene que tener un albergue adecuado, ¿no? Por eso le digo, las imágenes valen más que 1000 palabras. Y bien importante la educación pública. Siempre está monitoreando que la persona esté evacuando, por dónde está pasando el huracán, en cuánto tiempo va a pasar por el distrito, por la ciudad. Vigilancia. Otro desastre natural es el tornado. Son tormentas de viento en forma de embudo. Entonces tiene que haber una alerta inadecuada y la falta de albergue es inconveniente. Entonces miren ustedes cómo va avanzando. La gente que está al costado, que le gusta filmar, tomar fotos, se lo va a levantar en el aire y al caer va a fallecer por el politraumatismo. Entonces las personas se lesionan porque son golpeadas por los escombros. Más que uno se acerque, porque pocos se van a acercar y lo levante, uno está alejado, pero mire todo lo que va a lanzar y le va a caer sobre la persona. Entonces son golpeados por los escombros. ¿Qué factores influyen en la morbilidad y mortalidad del tornado? La fuerza del tornado. Tornado más fuerte, más lesiones y muertes. Y factores humanos, ¿no? La persona de 60 años, los que están en un carro, levanta con carro y torre a la persona. Ellos son factores humanos que influyen para la morbilidad y mortalidad. Y factores naturales, la fuerza del tornado, la velocidad del mismo. Hay oleada de calor, ¿no? Como les he enseñado en Rusia, y que hay problemas cardiovasculares, ¿no? Por el exceso de calor, ¿no? Causa de muerte, cerebrovasculares, ¿no? Y hay también el friaje, ¿no? El frío, ¿no? Sobre todo ahorita en el Perú, en Puno, ¿no? Puno, en Juliaca, sobre todo, debajo de 0 grados. La inundación, miren, aquí normalmente es una pista. La inundación es la sumersión de áreas donde normalmente no está bajo las aguas. Una inundación, miren. Se desborda un río, lluvias intensas y originan inundaciones. Entonces hay estrés, sobreesfuerzo y hay enfermedades infecciosas. Imagínense acá se cae un poste, cae el cable, el agua conduce y muere electrocutada. Entonces una lesión en las electrocuciones por alto voltaje de cable que se han caído sobre la acera que está inundada de agua. Y sustancias tóxicas que también a veces hay exposición. Aparte de la inundación o la de calor, miren ustedes la hambruna, ¿no? Es un desastre secundario cuando hay sequías, cuando hay guerra, la gente se va a otros lugares y viene la hambruna porque no hay, ¿no? Alimentación, refugiados, ¿no? Desplazamientos. El impacto en la salud pública y la hambruna, miren ustedes, es una gran desnutrición, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle más alimento. ¿Cómo le damos alimento? Uno, distribución general. Le damos raciones secas, ¿no? Aceite, arroz no perecible, distribución general. Podemos hacer alimentación masiva en tremenda paila, tremenda soya, ¿no? Que prepara la alimentación masiva. Podemos darle un suplemento alimentario, sobre todo a la gestante y los niños menores de 5 años, o programa de alimentación terapéutica en los niños que están muy desnutridos, ¿no? Entonces hay distribución general, alimentación masiva, suplemento alimentario y programa de alimentación terapéutica. Desastre ya provocado por el hombre, el famoso Chernobyl, que fue película en el cine hace muchos años, desastre en Ucrania, desastres industriales, ¿no? Los desastres industriales es la tecnología que hay en la sociedad. Se liberan pues sustancias peligrosas, ¿no es cierto? Y la consecuencia es ¿qué cosa? El ambiente, ¿no? Y se altera la cadena alimenticia. Entonces miren, tiene que haber médicos, ¿no? Expertos, ¿no? Y se ha desarrollado la salud ocupacional. Van Gogh, miren. ¿Cuáles son los factores que afectan los desastres industriales y la severidad? Uno, la ubicación de las industrias.
muchos desastres industriales, las industrias están ubicadas cerca de las casas, eran chacras, no habían casas, creció una industria, pero pues la gente compró su terreno y construyó al costado de las industrias la ubicación. Y factores humanos, porque si la gente que maneja los aparatos, ¿no? En las industrias, en la fábrica, no tienen entrenamiento, pues obviamente una compuerta se escapa los venenos de ahí de las industrias. Entonces tenemos que identificar el riesgo, ¿no? Para mitigar ese desastre industrial y analizar cuál es la vulnerabilidad. Se pueden escapar químicos, puede haber un incendio, puede haber una explosión en la industria, ¿no? Que afecta a las casas que están ahí contiguas. Entonces hay que preparar, ¿no? Para saber establecer el daño. Muchas veces es bueno saber cuáles son los venenos, los químicos que se van a salir de esa industria para saber cuál es el antídoto, tener a la mano, ¿no? Poder hacer una neutralización química, ¿no? Entonces acá está la zona de exclusión, aquí se está descontaminando el personal, no puede entrar, ¿no? Hasta aquí nomás, no puede estar la zona de exclusión. Y acá está el comando, el puesto de mando, ¿no? Ese es un diagrama como deben estar. Los incendios es un desastre provocado por el hombre, ¿no? Después de un terremoto, de un desastre natural, de una erupción volcánica, después de eso acompañan los incendios, ¿no? Y entonces se incendian las casas, las personas mueren asfixiados, ¿no? Por el humo, por el monóxido de carbono. Y también a veces los incendios traen como consecuencia quemaduras, tratamientos costosos, se desfigura el rostro, cirugía plástica, trauma psicológico por una quemadura de tercer grado, que es por el fuego. Y hay accidentes con reactores nucleares, ¿no? Sobre todo en países, ¿no es cierto? Que están con las bombas atómicas, que tienen reactores nucleares, fábricas, ¿no? Incidente, mira, se abren las compuertas. Entonces la energía nuclear se ha expandido, ¿no? Se escapa la radiación. Y el efecto biológico, el tipo de radiación va a atacar la gónadas, va a atacar la glándula tiroides, que es muy sensible, los testículos, y da efectos teratogénicos, ¿no? Efectos agudos a corto plazo. A veces hay que trasplantar la médula porque son causa de leucemia, la radiación en una persona. Efectos somáticos y efectos teratogénicos sobre el que van a hacer, ¿no? La radiación pasa a la placenta. Y la exposición crónica también, ¿no? Es de los que están ya en radiaciones que están tecnólogos que sacan rayos X durante años, pero tienen su dosímetro para ver cuánto de radiación y van a su casa a descansar, ¿no? Exposición crónica. Entonces, medida de prevención y control, hay que ver el lugar, debe estar computarizado ahora, ¿no es cierto?, para impedir que se escape la radiación de esas fábricas, ¿no? Nucleares. Y finalmente, la emergencia compleja es un desastre provocado por el hombre, o sea, la guerra, ¿no? Emergencia compleja. Las emergencias complejas en realidad son, digamos, la guerra, ¿no? Los conflictos civiles, un levantamiento de la población contra un gobierno es una emergencia compleja, ¿no? Es un desastre provocado por el hombre porque puede haber cientos o miles de muertos. ¿Cuáles son los factores que hacen que existan la guerra? La inestabilidad política, el abuso a la gente, la revuelta civil y la violencia, o también instalaciones sanitarias que van a estar saturadas, ¿no? Propio de la guerra. ¿Cuál es la consecuencia de una guerra? Impacto directo. Una gente muere pues, por la bala, la munición, las lesiones. El impacto indirecto es que origina desplazamiento, hambruna, y entonces falta alimentos y viene la desnutrición. Entonces, he querido, ¿no? A grandes rasgos, que ustedes tengan una idea sobre los diferentes tipos de desastres, y han visto ya varios desastres, ¿no? Y todas las consecuencias en salud pública, ¿no? Ahora vamos a entrar a hospitales seguros y terminamos con índice de seguridad.
Ya, ahora sí, se ve, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Ahora sigue grabándose. Vamos a ver algo sobre los hospitales seguros, ¿no? El hospital ya ustedes saben que es el lugar de complejo donde ustedes hacen investigación, docencia, dan una atención integral de salud y también se proyectan a la comunidad, a veces con campañas. No están obligados, ¿no? En la acreditación, en la práctica algunos lo hacen, ¿no? Sin que esté obligado. Entonces, su función de un hospital es prestar servicios integral de salud, hacer docencia, investigación y se proyecta a la comunidad. Entonces, miren ustedes un carrión, imagínense ante hospitales seguros, Casimiro huyó de emergencia, la antigua emergencia del Rebagliati, ¿no? Que ya se ha modernizado. Bueno, todos ellos sismos, tsunamis, lo que están bueno en la costa, ¿no? Inundaciones, violencia social, accidentes marítimos, accidentes aéreos, accidentes terrestres, incendios. ¿Cuántas amenazas pueden, digamos, sufrir los hospitales, ¿no? Por eso tiene que haber hospitales seguros, ¿no? Es la charla de hoy día. Y miren ustedes que en Caribe, en América Latina, ha habido siempre desastre, ¿no? Porque ahí puede haber terremotos, ¿no? Esto es la vida real, ¿ah? En el año 85 murieron más de 500 personas porque el Hospital Juárez, un terremoto de México por el año 85, se cayó, miren, miren, murieron más de 500 personas en México. En el mundo, 24 millones de personas quedaron sin servicios debido a que se interrumpieron debido a un desastre. Se caen los hospitales, no hay donde atender. Centro, ¿no? Para de América Latina, Centro Económico, el CEPAL, dice que ha habido más de 3.120 millones de dólares la pérdida directa, mira, entre el 81 y el año 96. Estos son desastres, fenómeno del niño en el Perú en el año 98. ¿Cómo se llama esto? 3 segundos de respuesta. Normalmente no hay agua, pero ahora hay. ¿Cómo se llama? Empieza con I. Inundación, doctor. Esta es una inundación de la vía real, el fenómeno del niño. Se salió de su cauce el río Piura. Y este es un terremoto, miren, hasta la columna expuesta, de Tacna, ¿no? En el año 2001. Inundación, terremotos. Y acá en la inundación sufre este centro de salud. Hospitales seguros. Acá el terremoto, fíjense, que ya no, casi se cae, se cayó el hospital de Chincha, de Ica. Pues veremos. Miren ustedes el hospital de Ica, que ahora ya lo construyeron, cómo quedó. Lo mismo de Pisco. ¿Son los hospitales seguros ante desastres? No van a decir ustedes seguros. Pues tenemos que tener hospitales seguros. Todos los grandes desastres tienen un impacto en el establecimiento, en su funcionamiento, en salud. Muchos hospitales son afectados por un desastre natural, terremoto, inundación, ¿no? Tsunami. Entonces, ¿cuál es el impacto que deje de funcionar los hospitales? Impacto de la salida de operación de los hospitales sobre la salud, ojo, sobre la población y sobre la economía. Sobre la salud, sobre la población y sobre la economía. Sobre la salud, ¿cuál es el impacto que ya no operan los hospitales? ¿Qué pasa sobre la salud cuando no funcionan? Aumenta la muerte y la discapacidad en los enfermos y en los heridos, porque ya quién lo va a tratar si no hay dónde atender. Aumento de riesgo de muerte y discapacidad en enfermos y heridos. Otro impacto sobre la salud, el personal que están viendo acá, las enfermeras no tienen dónde atender porque se fue la infraestructura. Entonces hay aumento de muerte y no hay dónde atender por parte del personal. Sobre la salud, sobre la población, miren, millones de personas no van a tener, la población no va a tener dónde atenderse, se ha interrumpido el funcionamiento del establecimiento por el desastre sobre la población, sobre la salud, sobre la población y sobre la economía. Se malogran los equipos, ¿no es cierto? Son enterrados los equipos de anestesia, se pierden millones de dólares, ¿no? Sobre la economía, impacto de salida de la operación, ¿no? Por un desastre, se supone, ¿no? Sobre salud, sobre población, sobre economía. ¿Qué tenemos que hacer? No es rascarse la cabeza, pero como acá lo están haciendo. Este es un hospital seguro, mira. No se va a caer, ¿ah?
Entonces, auxiliar ahí a los accidentados por un hospital que no ha sido seguro. Hay que prepararnos, organizarnos, una buena respuesta, decisión y compromiso de cada país para tener hospitales seguros. Entonces ya veremos qué es hospital seguro de la OPS con letra más grande, lo pasamos. Entonces ha habido en el año 86 una conferencia sobre desastre, ¿no? Miren el hospital en Europa. Ha habido avance, ¿no? En el 2001 en Costa Rica, ¿no? Funciones esenciales de la salud pública. Ha habido logros en El Salvador, Colombia, Perú, México y Chile, estudios, refuerzos y compromiso. Y ha habido reuniones, ya miren, hace varias décadas sobre los problemas de los desastres y que afectan a los hospitales. Conferencia mundial en el año 2005. Ahí en enero del 2005, histórico, se aprueba un hospital seguro. Es un indicador de riesgo para el sector salud. ¿Y qué dijeron? En el 2005 dijeron de acá a 10 años más 2005, en el 2015, todos los hospitales que recién se construyan deben ser nuevos. Hospitales seguros. Hospital nuevo, hospital seguro a partir del año 2015. Estamos 2024. Campaña mundial para reducción de los desastres, ¿no? Hospitales seguros frente a los desastres. Tantas actividades, miren. Y este taller se organizó por el doctor Tejada, que era presidente ahí, ¿no es cierto? En ese momento él era presidente, ¿no? Era el director general de gestión de riesgo, ¿no? Y habló sobre una política de hospitales seguros en el año 2017. Incluso sacaron este librito Política Nacional, ¿no? Aprobado con decreto supremo por el presidente de la República. Hospitales seguros frente a los desastres. Director general de gestión de riesgo y desastre. Gestión de riesgo lo vamos a ver el jueves en la charla. Y hubo una serie de directivas sobre la vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué es un hospital seguro? Ahí está la definición de la OPS. ¿Qué es un hospital seguro ante un desastre? Es un establecimiento cuyos servicios permanecen funcionando, accesible, la gente puede seguir atendiéndose, ¿no? Después de un fenómeno destructivo. Quiere decir que después de un desastre, si el hospital sigue funcionando, tiene operativos sus equipos, ese es un hospital seguro ante un desastre. Si el hospital no se cae, sigue pie, pero ya su servicio no hay equipo que funcione, ya no hay instalaciones eléctricas, ¿de qué vale el cemento, la piedra, si no hay dónde atenderse? No es un hospital seguro. Entonces, seguro, por definición, ojo con la pregunta del examen, es el que sigue funcionando con su capacidad instalada después de una destrucción. ¿Cuáles son las condiciones que debe reunir un hospital seguro? Un hospital seguro necesita tres condiciones, si no, no es hospital seguro. Proteger la vida, proteger la inversión y proteger la función. ¿Quiere explicarme qué cosa significa proteger la vida, que es una condición de un hospital seguro? Proteger la vida significa que el edificio se mantenga de pie o que resista con daño mínimo de destrucción. Entonces, un edificio que no se cae, por tanto no se cae nada sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras cabezas, protege la vida. Condición número uno de hospital seguro. Protección de la vida es que estén de pie. Protección de la inversión significa que los equipos, el tomógrafo, ¿no? Los ecógrafos tengan daños mínimos, ¿no es cierto? O continúen operativos. Igual, o sea que sigan funcionando. Proteger la inversión y proteger la función. Quiere decir que los servicios de salud, ¿no es cierto? Sigan mejorando su producción, sigan operando, sigan sacando rayos X, haciendo servicio de laboratorio. Proteger la vida, que estén de pie. Proteger la inversión, que los equipos, por ejemplo, no se hayan dañado. Y proteger la función significa que sigan, digamos, brindando servicio. Proteger vida, proteger inversión, proteger la función, son las tres condiciones. Si uno de las condiciones falla, no es un hospital seguro. ¿Qué se ha avanzado? Ha habido estudios sobre mitigación, en reducción de la vulnerabilidad, que se ha hecho estudios en Perú, reducción de la vulnerabilidad, se encuentra con estudios de vulnerabilidad en Chile, Cuba, Panamá y Perú, o sea, eso se sigue trabajando para que tengamos hospitales seguros. Por eso que hay que hacer estudios de la vulnerabilidad, pues, ¿no? Y ahora veremos estudio del índice de seguridad hospitalaria, que es más fácil que el estudio de la vulnerabilidad. El índice de seguridad hospitalaria se hace más rápido y cuesta menos que un estudio de vulnerabilidad. Entonces, los desastres
Cuando ocurre, hospitales seguros van a funcionar y van a seguir salvando vidas. Es bonita la naturaleza, ¿no? Cristalina el agua, miren el río, bonito paisaje, ¿no? Medio ambiente, pero el medio ambiente, la naturaleza nos golpea también, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Hospitales seguros frente a los desastres, ¿no? Hospitales seguros. Y terminamos con índice de seguridad hospitalaria. ¿Qué dice? Índice de seguridad hospitalaria, ¿ya? ¿Qué es el índice de seguridad hospitalaria? Los establecimientos, ya les he dicho, hospitales seguros deben estar seguros frente a un desastre. Es un reto, porque tenemos que proteger la salud, la inversión, ¿no es cierto? Y también a la población. Los hospitales representan, no la posta o centro de salud, los hospitales representan el 70% del gasto público, porque ahí está el personal especializado, están los equipos más costosos, ¿cierto? Entonces necesitan funcionar, es importante, es indispensable, porque las respuestas más complejas se dan en los hospitales para una buena atención médica y no deben colapsar si hay un desastre. Entonces tenemos que saber el nivel de seguridad de un hospital cuando hay un desastre. Y entonces, ¿sabe cómo se sabe si son seguros? Hago el estudio de la vulnerabilidad que se ha hecho en algunos hospitales del Perú, en otros países de Latinoamérica. Estudio la vulnerabilidad de un establecimiento frente a un desastre. ¿Ya? Eso se puede hacer. Pero los estudios de vulnerabilidad incluyen pues las amenazas. Hay que ver la vulnerabilidad estructural y la parte funcional, ¿no es cierto? Cómo está el funcionamiento y la parte estructural de un hospital. Pero estudiar la vulnerabilidad en un hospital para ver si es seguro demora no semanas, demora meses y cuesta miles y miles de dólares. Hay que hacerlo, si es verdad, pero como demora meses y cuesta bastante dinero, mientras se va haciendo algo que se puede hacer en semanas y cuesta menos, será el índice de seguridad hospitalaria, ¿no? Entonces, si queremos saber el índice de seguridad hospitalaria, ya tenemos una idea si los hospitales van a ser seguros, ¿no es cierto? Porque es un valor numérico, ¿no? Que se hace en la computadora. El índice de seguridad hospitalaria no solamente estima la probabilidad que siga funcionando un hospital cuando hay un desastre, una destrucción, sino nos va a decir también la seguridad que vamos a tener lo que trabajamos en un hospital. Entonces, la vulnerabilidad hay que seguir haciendo, pero mientras se va haciendo, una manera rápida y que cueste menos de saber si hay seguridad es el índice de seguridad hospitalaria, ¿ya? Entonces, el índice de seguridad no solamente es un instrumento técnico de medición, sino nos va a decir ya la prevención y mitigación. ¿Qué es un índice de seguridad hospitalaria? El índice de seguridad hospitalaria es una herramienta que evalúa de manera rápida, evalúa de manera confiable y cuesta menos la idea de cómo funcionará un establecimiento. Evaluación rápida, de bajo coste y confiable. El índice de seguridad hospitalaria no reemplaza el estudio de vulnerabilidad. No pretendo que usted después de esta charla diga, el doctor Lama ha dicho que hagamos índice de seguridad, ya no necesita vulnerabilidad. Más completo es el índice de vulnerabilidad. Pero como demora y cuesta más, mientras algunos hospitales van haciendo estudios de vulnerabilidad, podemos hacerlo en otros hospitales. El índice de seguridad hospitalaria no lo reemplaza, sino lo complementa. Es más barato el índice de seguridad hospitalaria y fácil de aplicar, ¿ya? Países pobres, pues a veces no tenemos dinero para estudiar la vulnerabilidad de 180 hospitales que tiene el Perú,
pues algunos comenzamos a hacer índice de seguridad hospitalaria, que es en semanas y es más rápido, más barato. La determinación del índice de seguridad hospitalaria es una forma de manejar el riesgo en salud. La seguridad ya no es una situación sí o no, sino o todo o nada. ¿Cómo se calcula el índice de seguridad hospitalaria? Hay varios pasos, ¿no? Hay una lista estandarizada de verificación, igual que la acreditación hospitalaria, ¿no? La acreditación hospitalaria son pues componentes, pero ¿qué? De calidad. Acá son componentes para la seguridad hospital, ¿no? El índice de seguridad. Entonces hay una calificación que se da un valor numérico, ¿no? Y eso nos va a decir si funciona o no. Se calcula automáticamente a través de la computadora. Entonces, ¿cuál es el valor que nos va a dar la computadora? Sale categoría A, categoría B y categoría C. Categoría A es el establecimiento de salud. Si mi hospital, por ejemplo, el índice de seguridad en el hospital 2 de mayo sale categoría A, significa que ese hospital, si hay un desastre, va a continuar funcionando. Sus ocupantes probablemente no van a tener problemas. Protege la vida de sus ocupantes. Entonces, yo estoy tranquilo si el índice de seguridad hospitalaria me sale categoría A. Son aquellos establecimientos, son aquellos hospitales también, ¿no? Independientemente de la complejidad, que van a proteger la vida de del médico, el personal paramédico o administrativo, van a continuar funcionando. Si sale categoría B, el hospital no se va a caer, va a resistir el desastre, pero sus servicios críticos están en riesgo. Entonces hay que tener cuidado, hay que apuntalarlo. Categoría B, ya me siento preocupado, un nuevo sismo. Y categoría C, un estudio de un hospital con categoría C, significa que cualquier desastre, ese hospital no garantiza la vida y la seguridad de los que están trabajando ahí. Va a dejar de funcionar. Entonces, el índice de seguridad hospitalaria nos da una idea, ¿no? ¿No? Más o menos como un estudio de la vulnerabilidad, pero es más rápido y más barato si el hospital está en categoría A, B o C. Entonces, tenemos que monitorear y mantenimiento, implementar acciones para mejorar la seguridad. ¿Cuáles son los componentes del índice de seguridad hospitalaria? Hay un formulario, el 1 y el formulario 2. El formulario 1, ¿qué dice ese formulario? El hospital Loaiza, bueno, el hospital Goyeneche Arequipa, es una información general del establecimiento. Eso hay que completarlo. ¿Qué nivel de complejidad? Es un 3-1, es de repente un 2-2, 2-1. ¿Cuáles son las especialidades médicas? ¿Qué servicios hay y funcionan en ese establecimiento? Ese es el categoría formulario 1, información general del establecimiento. Y el formulario 2 es la lista de verificación, como una acreditación, ¿no? Donde hay, digamos, 45, ¿no? 140, no 28 macroprocesos, sino 145 aspectos que van a tener que ser considerados por entrenados evaluadores, no de acreditación, sino evaluadores de índice de seguridad hospitalaria. Ahí qué cosas van a ver en los sites: ubicación, la parte estructural, no estructural, funcional, su capacidad de seguir funcionando, todo eso a través de la computadora porque es más complejo esto, ¿no? Entonces hay una guía del evaluador, que es una herramienta, ¿no? Y que hay que capacitar a la gente, ¿no? Entonces la guía es utilizado por un equipo donde no solamente es médico, son evaluadores multidisciplinarios, hay ingenieros, estudios de suelos, arquitectos, en la construcción, médico, enfermera, técnico, todos ellos han recibido un entrenamiento previo. Esa guía del evaluador de seguridad hospitalaria explica la metodología, la base sobre el índice de seguridad hospitalaria, cómo calcularlo. Entonces son charlas, ¿no? Y se hace a través de la computadora, la guía del evaluador. Todo un modelo matemático, ¿no? Los niveles de seguridad, la lista de verificación, tienen ¿cuántos? 145 componentes. Y le va a dar seguridad alta, medio, baja. Entonces, son fórmulas preacordadas que lo van a hacer ya en la computadora.